Buenas tardes, Emma. Emma, la otra cosa que me faltaba comentarte, que la acabo de terminar de preparar, es la primera y la segunda clase de dibujo de componentes, ¿sí? Para la primera y segunda clase yo lo que preparé es un material, la unidad uno, metrología y el uso del calibre y el micrómetro, porque sé que vos me dijiste de que ya teníamos a disposición calibre y micrómetro. Creo que fueron así. No sé si son las dos herramientas de medición o no, pero me recuerdo que calibre me habías comentado, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la idea? Primero, empezar a explicar lo importante que es, vamos a ver, dentro de lo que es unidad uno, los tipos de instrumentos de medición, ¿sí? Y lo importante que son los instrumentos de medición dentro de la industria. Después, los diferentes tipos, solamente para enumerarlos y que se conozcan que no hay solo uno, sino son varios. Y luego de eso, explicar un poco todas estas características y cuáles son las características de estos instrumentos de medición, empezando a presentar lo que es el calibre. Se puede hacer en el proyector con un pendrive o en la pantalla más que el proyector, para que se vayan viendo cuáles son las diferentes partes del calibre mientras los diferentes alumnos van teniendo el calibre en sus manos y van viendo cómo son las partes del calibre, cómo se utilizan, qué es lo que puede medir cada una de las partes y todos los tipos de mediciones que se pueden hacer con un calibre, ¿sí? También cómo se puede graduar la lectura, cuál es el concepto de resolución o lectura, explicándolo también con ejemplos para que se pueda entender, tanto en pulgadas como en milímetros, ¿sí? El resultado de la medida y algunos ejemplos para ver si se puede hacer solamente mostrar la imagen y que ellos puedan identificar qué es lo que se está midiendo en cada punto, ¿sí? Si uno muestra la imagen reducida, qué es lo que está midiendo en ese caso el calibre para ver si se fue entendiendo y que vayan participando. Y en esta medida también, qué es lo que está midiendo el calibre ahí si nosotros ocultamos el resultado. ¿Sí? También tenemos otros ejemplos más donde podemos verlo también en pulgadas. Luego, para entender las recomendaciones especiales a la hora de utilizar un calibre y los cuidados y qué no se puede hacer con el calibre que lo pueda arruinar y cuáles son las recomendaciones a la hora de medir y cómo medir, qué parte utilizar para medir el calibre cuando quiero medir cilindros o interiores, ¿sí? Cómo se debe utilizar o sea, para hacer las mediciones tanto de interiores y en qué lugar hacerlo en el diámetro mayor de las partes cilíndricas o los cilindros, cómo se debe ubicar el calibre en la parte para medir profundidades, ¿sí? Qué se puede hacer y qué no con el incorrecto y correcto, como lo vemos acá, cómo medir diferentes también niveles y profundidades, cuáles son las diferentes opciones, cómo mirar a la medida para evitar errores a la hora de medir y de interpretar las mediciones, cuáles son los cuidados a tener con el calibre y cómo protegerlo también, ¿sí? Y después, bueno, de terminar con eso, vamos a ver los diferentes tipos de calibres y las características principales, ¿sí? Que esto se puede dar o no, eso un poco en base a tu criterio, pero nos va a mostrar diferentes tipos de calibres para que no pensemos que existe solamente un tipo de calibre, ¿sí? Entonces, vamos a ver los diferentes elementos displays para poder interpretar las medidas digitales, analógicos, los diferentes tipos de calibres que existen, que no hay uno solo, y después entramos al micrómetro, que sería un tema ya de la tercera clase, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo pensé que luego de toda esta introducción a lo que es el calibre, las mediciones y los ejercicios que ellos tienen que hacer dentro de este pequeño cuadernillo, que se les puede dar a ellos para que lo lean o presentarlo solamente para que lo impriman, quiero decir, o presentarlo en la pantalla e ir explicándolo y que ellos vayan haciendo estos pequeños ejercicios como para ver si lo van interpretando o no, y de esa manera vos podés verlo con los alumnos, a ver que vayan
utilizándolo y a ver los inconvenientes que van surgiendo. Y luego de haber visto este cuadernillo introductorio que puede llegar a llevar la primera clase como mínimo o parte de la segunda también, había pensado en un par de ejercicios, ¿sí? Primer clase, esta es, donde lo que tienen que hacer es, primero, esto es segunda parte, vamos a ver la primera parte, primero dibujar, a ver un segundito. Acá tenemos la primera parte, ¿sí? Entonces, acá, ¿cuál era la idea de este ejercicio o de esta primera actividad? Primero, el punto uno era desarrollar el cuadernillo de metrología del calibre. Luego, un ejercicio práctico, un poco para rememorar lo que se hizo en primero y segundo año sobre dibujo técnico e ir agregándole la parte de metrología, para lo cual la idea era agarrar un elemento simple como puede ser un tornillo o una tuerca en el caso que no se tengan en el primer caso se pueda llegar a conseguir para la segunda clase, conseguir tornillos y tuercas como para que ellos vayan pudiendo empezar a trabajar con elementos que van a encontrar como mínimo en las industrias, como el elemento de la mínima expresión que van a conseguir en una industria y se puedan ir familiarizando con la metrología y las herramientas básicas de dibujo técnico y las convenciones de representación, ¿sí? Para lo cual los materiales van a ser una hoja de A4, regla, calibre, escuadra, compás y lápices de dibujo. Y acá, ¿qué es lo que van a tener que hacer? Primero seleccionar un tornillo, una tuerca, una brida, una junta, algún elemento que podamos conseguir nosotros, explicar brevemente las características y dimensiones del componente, dividir a los estudiantes en grupo y bueno, cada grupo va a tener que hacer la representación donde van a tener que dibujar el componente seleccionado utilizando las herramientas de dibujo técnico y siguiendo las convenciones que fueron aprendiendo en primero y segundo año para ver cómo están llegando a tercer año. Si digo segundo, primero, segundo y tercer año y cómo están llegando a cuarto año, para ver qué es lo que vamos a tener que reforzar durante este año y en los próximos dos, ¿sí? Vamos, se le puede proporcionar una plantilla con vistas, pero nosotros no va a ser nuestro caso. Durante el ejercicio, los estudiantes deben prestar atención a la precisión de las dimensiones, simetría, alineación y claridad de representación. Ahí van a tener que, una vez completado el dibujo, los estudiantes pueden agregar dimensiones, anotaciones y símbolos según sea necesario. Acá van a tener que agregarle las dimensiones, anotaciones y símbolos, todo lo que hayan ido aprendiendo. Y al finalizar el tiempo para cada ejercicio, vamos a revisar en grupo, se podría revisar en grupo, discutiendo las soluciones, comparando las representaciones que hizo cada miembro o cada equipo, perdón, y se puede hacer énfasis en la importancia de la precisión y la claridad en el dibujo técnico, tanto a la hora de que van a tener en la industria para producir, controlar y reproducir lo que nosotros hagamos en dibujo técnico que se va a llevar en la industria de procesos a la práctica. Entonces es importantísimo que guardemos la prolijidad, la claridad de representación y las medidas que nosotros hagamos que sean precisas, ¿sí? Porque todo eso después se va a reproducir en serie. Entonces es importante de que ellos tengan la claridad de cómo trabajar y la prolijidad y el cuidado y el nivel de detalle, ¿sí? Como beneficios vamos a ver que va a servir como repaso de lo aprendido en dibujo técnico de primero, segundo y tercer año. Me faltó acá, pero en tercer año no recuerdo que hayan visto dibujo técnico. Fomentar el trabajo en equipo y la colaboración en la resolución de problemas. Va a permitir a los estudiantes aplicar los conceptos básicos aprendidos durante la teoría de metrología y el calibre. Después va a ayudar a desarrollar habilidades de observación, medición, precisión y comunicación visual.
Eso son todos beneficios de este ejercicio. Y después, como ejercicio para la segunda clase, a ver si acá lo tengo, para la segunda primera parte, vamos a ver a la segunda clase. Para la segunda clase, lo que propongo, lo que me gustaría que se pueda hacer es una creación de un conjunto ensamblado, ¿sí? Tuerca y tornillo, puede ser el capuchón de una virome y la virome en sí, o un perno y una... En realidad no creo que haya para elementos, excepto que hayan quedado de la construcción, pero tal vez de la construcción de, del- de la escuela puedan haber quedado tornillos y tuercas seguramente, o elementos que trabajen en conjunto para que ellos puedan dibujar ambos elementos en conjunto y hacer el plano de conjunto, el plano de despiece, las medidas precisas de cada uno de los elementos y con la misma temática que en el primer ejercicio, hacerlo en el segundo ejercicio, ¿sí? Y probar todo lo que fuimos aprendiendo e ir sumando conceptos y conocimientos ya ahora en conjunto, ¿sí? En un dibujo de conjuntos. Antes de pasar a los siguientes pasos, ¿sí? Que van a ser empezar a trabajar con herramientas de diseño gráfico o elementos de informáticos, de software, pero ir avanzando tal vez una o dos clases más con el dibujo técnico, ¿sí? Con lápiz y papel y en formato A4 y de dibujo técnico, en papel, quiero decir. Bueno, Emma, esto es un poco lo que había pensado para la primera, segunda y tercera clase. Y bueno, para que vos, si sos la persona que me va a reemplazar, lo vayas desarrollando y después lo charlemos y vemos a ver de qué parte yo retomo, ¿sí? Bueno, muchas gracias.